Te saluda Carlos Nava y estamos en estos 7 minutos de gran valor en el canal de YouTube. Sígueme, Carlos Nava, bienes raíces. Aquí te voy a decir cómo encontrar tu libertad financiera, en qué invertir y por qué los bienes raíces, cómo puedes incrementar tus ingresos. Te voy a hablar de las inversiones en bienes raíces, algo muy rápido para que te lleves muy buena información. Lo primero que te quiero hablar es sobre la inflación. El efecto de la inflación es muy importante porque te voy a poner dos casos bien rápidos. El primero, hace 5 o 6 años con 1,000 pesos tú podías ir al súper y llenar tu carrito. Hoy, 6 años después, con 1,000 pesos, ¿cuánto puedes comprar? Ni siquiera llegas a la cuarta parte de tu carrito y depende también si llevas carne o qué compras en la despensa. Y no estoy hablando de otras cosas más que despensa, ¿ok? Ahora, también te quiero hablar en la inflación, cómo se ve reflejada cuando nuestros abuelos tenían de 10 a 12 hijos. Y el único que proveía dinero al hogar era el abuelo. La abuela trabajaba mucho, obviamente al tener 10, 12 hijos era muchísimo trabajo, pero no aportaba ingresos. Con el ingreso de una sola persona vivía toda la familia. Hoy en día, las generaciones de hoy en día, ¿cuántos hijos tienen? Me estoy refiriendo a los, ya ni siquiera los millennials, los centennials, los jóvenes de 25 a 30 años, ya ni siquiera se quieren casar y no quieren tener tampoco hijos, máximo 1 o 2 hijos, pero normalmente ahora son perrijos y gatijos. Ese es el efecto inflacionario. ¿Y quiénes proveen dinero a la casa? Normalmente los dos, trabajan el hombre y la mujer y ambos proveen y ya no pueden hacer o acumular la riqueza que acumulaban los abuelos que morían y dejaban varios terrenos, casas y propiedades. Ahora uno vive con una deuda de 20, 30 años para hacerse de una propiedad. Entonces, ¿cómo podemos transformar esta realidad? La inflación, ¿cómo se mide? A través de una canasta básica que nos dicen que son productos, como su nombre lo comenta, básicos: huevo, frijol, arroz, limones, frutas. Todo eso es lo que entra a la canasta básica. En la canasta básica no entran viajes, no entra carro, no entran refacciones, no entra gasolina, no entran restaurantes, no entra toda esta parte que uno quiere darse una buena vida y ni siquiera te estoy hablando de una vida de millonarios, te estoy hablando de una vida de una clase social media alta. Entonces, la inflación que nos reportan del 5.5 es para un estratos de clase social baja. Si tú quieres mantenerte en una clase social media, la inflación deberá estar entre el 12 al 14, 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que buscar mecanismos que te den arriba de la inflación, pero no la inflación de la clase social baja, una inflación del 12%, al menos estos mecanismos. ¿En qué invertir? ¿Cuáles son los medios de inversión que tú conoces? Pueden estar, obviamente, criptomonedas, pueden estar la bolsa de valores, los CETES, los bonos. Hay en 1000 formas de inversión. La que yo siempre recomiendo es la que a mí me encanta y domino, que son los bienes raíces. No te recomiendo criptomonedas porque hay una volatilidad enorme. La misma bolsa de valores, hemos visto a través de la historia cómo ha habido gente que hasta ha vendido su casa para invertir en la bolsa, que están dejando rendimientos de 300% y de la nada la bolsa cae y lo pierden todo. Sabemos en varios ciclos de la historia, como la vez que se cayeron, derribaron las Torres Gemelas, las crisis que hubo en la época de Salinas en México, donde tronaron y quebraron muchos bancos. Sabemos que esto es una historia cíclica. Por eso lo que yo recomiendo siempre es invertir en bienes raíces. ¿Por qué bienes raíces? Porque siempre se van a apreciar, nunca van a perder de valor, a menos que estés en un país que esté en guerra o en una ciudad o estado muy inseguros. Eso es importante. No es lo mismo Venezuela, Cuba, Israel, invertir en bienes raíces ahí que invertir en ciudades como por ejemplo Miami, Dubái o el estado de Quintana Roo, como Tulum, Playa del Carmen, Cancún, que siempre va a ser garantía, porque acuérdate que a mayor demanda la oferta baja y el precio siempre va a subir. Leyes de la economía natural. Así que para mí los bienes raíces es de lo más seguro, siempre y cuando, ojo, conozcas al desarrollador que lo está vendiendo, ya sea terrenos, de qué tipo de inmuebles, pueden ser departamentos, casas, vivienda vertical, vivienda horizontal o bien terrenos residenciales o terrenos de inversión. Si te quieres ir más atrás, ya tienes que ser un inversionista sofisticado para invertir en Breña, porque tú tienes que generar valor en la zona, necesitas tener grandes recursos para generar esa infraestructura, carreteras, vías alternas
modernas, amenidades, casa club, o sea, varias cosas que un desarrollador hace. Por eso mi recomendación es, cuando no has invertido en bienes raíces, empieza por terrenos de inversión. A mí me encanta la frase de un inmueble al año no hace daño. Empieza, no pienses en departamentos o casas, porque ahorita dices, oye, voy a pagar un departamento de 3, 4, 5 millones de pesos, necesito el 20% de enganche. Estamos hablando de que aproximadamente por 4 millones vamos a suponer que son 800,000 pesos. Difícilmente tal vez tienes ahorrados 800,000 pesos en el banco para que tú puedas pagar tu enganche. Sin embargo, hay terrenos de inversión en ciudades o estados que son emergentes, que están en su momentum, en el momento cero de crecimiento, que te van a dar una mayor plusvalía y que te pueden costar desde 150,000 pesos, 300,000 pesos. Nosotros tenemos varias opciones en cartera. Si estás interesado, ponme ahí, me interesa, y yo te voy a hacer llegar opciones donde tú vas a empezar a invertir desde 25,000 pesos. Estados que yo te recomiende: Quintana Roo, Yucatán. Sin embargo, hoy Quintana Roo todo es muy caro. Si tú quieres invertir en Cancún, quieres invertir en Playa del Carmen, en Tulum, son buenos lugares, Holbox, pero ya es muy caro. Mi recomendación es, vete a un estado como Yucatán, que está en pleno crecimiento, que está 10, 20 años atrás de lo que fue Quintana Roo, y la plusvalía va a seguir por 10, 20 años más. Así que cuando tú inviertas, tienes que saber en qué tipo de inmueble invertir. Desde luego, mi recomendación es en inmuebles residenciales, ya sea terrenos, casas o departamentos, o en inmuebles industriales. Hoy no recomiendo invertir en lo que es oficinas, o sea, comercio o locales comerciales, porque eso va a llevar más tiempo. Muchos productos ya son digitales, ya no se están moviendo todo en un lugar físico. Toda la gente puede trabajar y la gente se está moviendo hacia las playas. Busca lugares turísticos que haya playa, principalmente que haya mucho extranjero viniendo a estos lugares, porque eso va a ser, y empresas desde luego como New Sharing, empresas extranjeras, empresas nacionales, lugares de mucha seguridad. Por eso Mérida, Yucatán, yo te lo recomiendo por su alta seguridad. Eso va a hacer que tus inversiones donde pongas siempre vayan a tener una plusvalía y un crecimiento muy alto. Así que si quieres seguir aprendiendo de esto, sígueme en este canal. Vamos a seguir hablando de inversiones inmobiliarias y desarrollo personal, profesional en el sector inmobiliario. Te saluda Carlos Nava y nos vemos en nuestro siguiente bloque.